Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque el vídeo que les traigo es explosivo. Y para serles honesto, creo que este vídeo es de esos que te dejan pensando un buen rato, de los que te hacen reflexionar y por supuesto, de los que te mantienen pegado a la pantalla. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Mert Ramazan Demir. Sí, el mismísimo Mert Ramazan Demir. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar sus confesiones íntimas. Para los que no lo conozcan, y dudo que haya muchos, Mert Ramazan Demir es uno de los actores más talentosos y prometedores del momento. Su carisma, su talento y su forma de ser, lo han convertido en un ícono para muchísimas personas. Y hoy, amigos míos, vamos a acercarnos un poco más a él, a conocer un poco más de su persona, de sus pensamientos, de lo que lo motiva, de sus miedos y de sus alegrías. Vamos a explorar esa parte más personal que a menudo queda reservada para la intimidad. Así que si son fans de Mert, si les gusta el chisme, o simplemente si les interesa conocer a fondo a este actorazo, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, de momentos especiales y de muchísima información interesante. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de Mert, una cosa. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y de esta forma, no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, que siempre están llenos de contenido interesante, de entrevistas exclusivas y de muchísimas sorpresas. Así que denle al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con las confesiones íntimas de Mert Ramazan Demir. ¿Listos? Empecemos. Lo primero que quiero decir es que al investigar para este vídeo, me di cuenta de algo fascinante. Mert es un hombre reservado. No es de los que airean su vida personal en las redes sociales ni en entrevistas. Prefiere mantener su privacidad, y eso, para mí, lo hace aún más interesante. Sin embargo, he logrado recopilar información muy valiosa, entre entrevistas, reportajes y declaraciones suyas, que nos van a dar una visión más profunda de quién es Mert Ramazan Demir. Empecemos por el principio, por sus inicios. Mert nació en Estambul, Turquía, y desde pequeño, mostró un gran interés por la actuación. La semilla del arte aparentemente germinó temprano en su vida. Su fascinación por el escenario, por la capacidad de transformarse y de contar historias, lo cautivó desde una edad temprana. Aunque no hay detalles concretos sobre cuáles fueron sus primeras experiencias teatrales o cinematográficas, es evidente que su pasión lo guió en la elección de su camino profesional. Sin embargo, como muchos jóvenes, tuvo que tomar decisiones importantes sobre su futuro. La encrucijada de la elección profesional es un momento crucial en la vida de cualquier persona. ¿Qué estudiar? ¿Qué carrera seguir? ¿Cómo encaminar los sueños y las ambiciones? En el caso de Mert, la decisión fue clara: quería dedicarse a la actuación. Y así se matriculó en la Universidad Bilgi de Estambul, donde cursó estudios formales en esta disciplina. En la Universidad Bilgi, Mert tuvo la oportunidad de recibir una formación académica sólida en actuación. Allí se sumergió en el estudio de diferentes técnicas interpretativas, de la historia del teatro y del cine, y de la teoría dramática. Aprendió a dominar su voz, su cuerpo y sus emociones, herramientas fundamentales para cualquier actor. Fue un periodo de aprendizaje intenso y de crecimiento personal, donde construyó los cimientos de su carrera. Pero su sed de conocimiento y su ambición lo llevaron más allá. Después de concluir sus estudios en Estambul, decidió dar un paso audaz: se trasladó a Nueva York para perfeccionar sus estudios. Esta experiencia en el extranjero, en un ambiente totalmente nuevo, creo que fue crucial para su desarrollo como actor y como persona. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, es un crisol de culturas y de oportunidades. Para un joven actor turco, representaba un desafío y una experiencia enriquecedora. Allí, tuvo la oportunidad de sumergirse en el mundo del teatro y del cine, de conocer a profesionales de diferentes culturas y de aprender nuevas técnicas. Se codeó con actores, directores, guionistas y productores de diferentes nacionalidades, lo que le permitió ampliar su perspectiva y enriquecer su visión artística. En Nueva York, Mert se enfrentó a nuevos retos y a nuevas experiencias.
Tuvo que adaptarse a un entorno diferente, a un idioma diferente y a una cultura diferente. Tuvo que luchar por abrirse camino en un mercado laboral competitivo y exigente. Pero a pesar de las dificultades, perseveró y aprovechó al máximo cada oportunidad que se le presentó. Fue un periodo de crecimiento personal y profesional muy intenso, y creo que se nota en la madurez que demuestra en sus interpretaciones. La experiencia en Nueva York le aportó una mayor confianza en sí mismo, una mayor capacidad de adaptación y una mayor sensibilidad artística. Su debut en televisión fue en 2017 con un papel secundario en la serie Facilet and Bexlar. Aunque su personaje no era protagónico, Mert ya demostraba su talento y su capacidad para cautivar al público. En esta serie, tuvo la oportunidad de trabajar con actores consagrados y de aprender de su experiencia. Su presencia en pantalla, aunque limitada, no pasó desapercibida. Ya se vislumbraba el potencial de un actor que con el tiempo se convertiría en una estrella. La serie Facilet and Bexlar fue una plataforma para que Mert comenzara a darse a conocer. Fue una oportunidad para que el público turco descubriera su talento y su carisma. Aunque su personaje no fuera el protagonista, su interpretación fue valorada por la crítica y por los espectadores. Pero fue en 2022, con su papel en la serie Un lugar seguro, donde su popularidad explotó. Su interpretación de Safet, un joven con problemas, complejo y con una gran carga emocional, fue aclamada por la crítica y por el público. Safet era un personaje que conmovía, que generaba empatía y que al mismo tiempo despertaba curiosidad. En Un lugar seguro, Mert demostró su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Safet era un personaje con una historia personal difícil, con traumas y con conflictos internos. Mert supo transmitir la vulnerabilidad, la angustia y la rebeldía de Safet de una manera magistral. Su interpretación fue alabada por la crítica especializada, que destacó su talento y su capacidad para conectar con el público. Y por supuesto, no podemos hablar de Mert sin mencionar su papel en la serie Golden Boy, donde interpreta a Ferit. Este personaje lo catapultó a la fama internacional. Ferit es un joven millonario con una vida llena de lujos y de complejidades, y Mert lo interpreta con una maestría asombrosa. Su carisma, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones, lo han convertido en uno de los actores más queridos del momento. Golden Boy fue el punto de inflexión en la carrera de Mert Ramazan Demir. La serie, que narra la historia de una familia adinerada y de los conflictos que se generan en su seno, se convirtió en un éxito rotundo en Turquía y en el mundo. El personaje de Ferit, un joven rebelde atractivo y con una vida llena de excesos, conquistó al público. La interpretación de Mert como Ferit fue aclamada por la crítica y por los espectadores. Su carisma, su capacidad para transmitir emociones y su química con su coprotagonista fueron factores clave del éxito de la serie. Su actuación fue elogiada por su naturalidad, su autenticidad y su capacidad para conectar con el público. Pero, ¿qué hay detrás de Ferit? ¿Qué hay detrás de ese hombre que vemos en la pantalla? ¿Qué secretos guarda el actor que le da vida? Una de las confesiones íntimas que he encontrado es que Mert es un hombre muy comprometido con su trabajo. Es un perfeccionista, que se prepara a fondo para cada papel. Estudia a su personaje, analiza sus motivaciones, y busca la forma de conectarse con él a nivel emocional. No es solo un actor que memoriza diálogos, es un actor que se mete en la piel de su personaje, que lo vive y que lo siente. Mert se sumerge en el universo de sus personajes, investiga su pasado, sus miedos, sus anhelos y sus relaciones. Busca comprender qué es lo que los impulsa, qué es lo que los hace actuar de una determinada manera. Para él, la actuación no es solo un trabajo, es una pasión, un arte, una forma de expresión. Se dice que Mert invierte mucho tiempo en la preparación de sus papeles. Lee el guión una y otra vez, analiza cada frase, cada gesto y cada mirada. Estudia a fondo a su personaje, busca información sobre su contexto social, económico y cultural. Se documenta, investiga, se entrevista con personas que puedan aportar información relevante. Además de su dedicación al trabajo, Mert también es conocido por su humildad y su sencillez. A pesar de su fama, sigue siendo una persona cercana, amable y accesible. No se deja llevar por el ego y siempre está dispuesto a aprender y a mejorar. Valora mucho el trabajo en equipo y respeta a sus compañeros de reparto y al equipo técnico. La humildad es una cualidad que caracteriza a Mert. A pesar de su éxito, no se ha subido a la fama.
Sigue siendo la misma persona que era antes de ser famoso. No presume de sus logros ni se cree superior a nadie. Trata a todos con respeto y con amabilidad. La sencillez es otra de las características de Mert. No le gustan los lujos ni las extravagancias. Prefiere las cosas simples y auténticas. No busca llamar la atención, ni ser el centro de la atención. Disfruta de la vida de una manera discreta y sencilla. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es su sensibilidad. Mert es un hombre que se preocupa por los demás y que se involucra en causas sociales. Apoya diferentes organizaciones y utiliza su plataforma para dar visibilidad a temas importantes. La sensibilidad de Mert se manifiesta en su compromiso con causas sociales. Utiliza su fama para dar voz a los que no la tienen, para defender los derechos de los más vulnerables y para concienciar sobre temas importantes. Apoya a organizaciones que luchan contra la pobreza, la discriminación, la violencia y la injusticia. En una entrevista, le preguntaron sobre qué le inspiraba y su respuesta fue muy interesante. Dijo que le inspiraban las historias de personas que luchan por sus sueños, que superan obstáculos y que no se rinden. Dijo que le inspiraba la honestidad y la autenticidad. Y creo que eso se refleja en su trabajo. Él mismo es un ejemplo de perseverancia y de lucha por sus sueños. La inspiración de Mert se nutre de la vida misma. Le inspiran las historias de personas que se enfrentan a la adversidad y que, a pesar de las dificultades, no se rinden. Le inspiran las personas honestas y auténticas, que son fieles a sus valores y a sus principios. Ahora hablemos un poco de su vida personal, aunque como ya les dije, Mert es muy reservado. Sabemos que es un hombre que valora mucho su privacidad y que intenta mantener su vida personal alejada del ojo público. Sin embargo, se han filtrado algunas cosas y en algunas entrevistas ha dejado entrever ciertos aspectos de su vida. La privacidad es un tesoro para Mert. Intenta mantener su vida personal lejos de los reflectores y de los rumores. No le gusta exponerse ni airear sus asuntos privados. Valora su intimidad y respeta la privacidad de las personas que lo rodean. Se sabe que es muy cercano a su familia y que valora mucho el tiempo que pasa con ellos. Es un hombre que tiene amigos de toda la vida y que mantiene una relación muy fuerte con ellos. También se sabe que es un apasionado de la lectura, del cine y de la música. Le gusta viajar, conocer nuevas culturas y aprender cosas nuevas. La familia es un pilar fundamental en la vida de Mert. Tiene una relación muy cercana con sus padres, sus hermanos y sus demás familiares. Valora mucho el tiempo que pasa con ellos y siempre busca la forma de estar en contacto. La amistad también es importante para Mert. Tiene amigos de toda la vida, con quienes ha compartido muchas experiencias y con quienes mantiene una relación muy fuerte. Valora la lealtad, la confianza y el apoyo incondicional de sus amigos. En cuanto a su vida amorosa, Mert ha sido muy discreto. Se sabe que ha tenido algunas relaciones sentimentales, pero siempre ha mantenido la privacidad al respecto. Es un hombre que valora la intimidad y que respeta la privacidad de las personas que están a su alrededor. El amor es un tema que Mert aborda con cautela y con respeto. No le gusta hablar públicamente de sus relaciones sentimentales. Considera que la vida privada debe ser protegida y preservada. Una de las confesiones íntimas que encontré fue una declaración en la que hablaba sobre la importancia del amor y de la conexión emocional. Dijo que para él lo más importante es encontrar a alguien con quien pueda ser él mismo, con quien pueda compartir sus sueños y con quien pueda construir una vida en común. El amor para Mert es más que una simple relación sentimental. Es una conexión profunda y sincera, basada en la confianza, el respeto y la complicidad. Busca una persona con quien pueda ser él mismo, con quien pueda compartir sus alegrías y sus tristezas, y con quien pueda construir un futuro juntos. En definitiva, Mert Ramazan Demir es mucho más que un actor de televisión. Es un artista completo, un hombre sensible, un profesional comprometido y una persona con valores. Es un ejemplo de perseverancia, de trabajo duro y de humildad. Mert es un artista que ha logrado trascender la pantalla y conquistar al público con su talento, su carisma y su autenticidad. Es un hombre sensible, que se preocupa por los demás y que se involucra en causas sociales. Es un profesional comprometido, que se dedica a su trabajo con pasión y con dedicación. Es una persona con valores que valora la familia, la amistad y el amor. Su ascenso a la fama no fue casualidad.
Fue el resultado de años de dedicación, de estudio y de esfuerzo. Y lo más importante es que a pesar del éxito, Mert sigue siendo la misma persona que siempre ha sido, un hombre sencillo, con los pies en la tierra y con una gran pasión por su trabajo. Mert ha recorrido un largo camino para llegar a donde está hoy. Ha tenido que superar obstáculos, afrontar desafíos y tomar decisiones importantes. Pero gracias a su talento, a su perseverancia y a su humildad, ha logrado alcanzar el éxito y convertirse en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía y del mundo. A lo largo de su carrera, Mert ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Ha sabido elegir sus proyectos y ha sabido rodearse de profesionales que le han ayudado a crecer y a mejorar. La versatilidad de Mert se manifiesta en su capacidad para interpretar diferentes personajes, con diferentes personalidades y con diferentes historias. Ha demostrado que puede adaptarse a cualquier rol, ya sea dramático, cómico o romántico. Ahora, hablando del futuro, ¿qué podemos esperar de Mert Ramazan Demir? Pues, la verdad, muchas cosas. Está claro que es un actor con mucho potencial y con una larga carrera por delante. Estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones y que nos seguirá regalando momentos inolvidables. El futuro de Mert es prometedor. Tiene talento, tiene ambición y tiene la determinación de seguir creciendo y de seguir evolucionando como actor. Estoy seguro de que seguirá participando en proyectos interesantes y que seguirá cosechando éxitos. Mert tiene una capacidad innata para conectar con el público. Su carisma, su talento y su autenticidad lo convierten en un actor único. Y estoy seguro de que seguirá cosechando éxitos y que seguirá siendo uno de los actores más queridos y respetados de la industria. La conexión con el público es una de las claves del éxito de Mert. Su carisma, su talento y su autenticidad le permiten conectar con el público de una manera especial. El público se siente identificado con él, con sus personajes y con sus historias. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre las confesiones íntimas de Mert Ramazan Demir. Espero que hayan disfrutado de este viaje, que hayan aprendido cosas nuevas y que hayan conocido un poco más a este actorazo. Ha sido un placer compartir con ustedes la vida y carrera de Mert. Hemos explorado sus inicios, sus papeles más importantes, su forma de ser, sus pasiones y sus pensamientos más íntimos. Como resumen, hemos descubierto que Mert es un hombre comprometido con su trabajo, humilde, sensible y con una gran pasión por la actuación. Un actor que valora la privacidad, pero que a través de sus interpretaciones, nos permite vislumbrar un poco de su alma. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no duden en dejarme sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció el vídeo, qué fue lo que más les gustó y si les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre Mert Ramazan Demir o sobre otros actores que les interesen. Y no olviden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.